por estar aquí. Bienvenidos a esta feria agroalimentaria. Muchas gracias a todos. Voy a dar paso al señor alcalde. Las cosas no solamente se hacen porque uno sea el alcalde, detrás siempre pues tiene a un equipo de personas, en este caso los concejales del equipo de gobierno, que hacen posible una vez más que estemos aquí. Así que sin más dilación empezamos. Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro municipio. Hoy los jariceños mostrarán la hospitalidad y acogimiento que nos caracteriza a todos y a cada uno de los que vivimos aquí, siendo Jaraíz un referente en nuestra comarca, donde todos juntos formamos La Vera. Madrigalejo, alcalde, municipio amigo, referente y vecino. Gracias por estar hoy aquí y aceptar mi invitación para inaugurar esta feria agroalimentaria. Seguiremos haciendo y seguiremos estando porque, como nos gusta decir, si a la agricultura, a la ganadería, al campo, a lo nuestro le va bien, a nuestros pueblos y a Extremadura le va bien. Porque Jaraíz de la Vera es un lugar de encuentro, un elemento generador de riqueza, imagen que sirve para difundir nuestra comarca, donde surgen nuevos proyectos, abriendo nuevas oportunidades al exterior como un territorio fuerte, singular, como único en el mundo. Este desarrollo que hoy tiene Jaraíz de la Vera es que crece, destaca y está ganando visibilidad y se están incrementando las oportunidades de negocio, como ya podemos ver en el polígono industrial, donde algunas empresas agroalimentarias crecen. Aprovechemos las sinergias desde la tierra con nuestros agricultores, ayudándoles una vez más, porque de ahí, del campo, del suelo, de la tierra, sale nuestro tabaco, nuestro pimiento, nuestro pimentón, entre otros productos que harán disfrutar de la gastronomía y de los productos jariceños y verazos. Paseéis, vais a poder descubrir la magia de Jaraíz de la Vera. En cada stand encontraréis los mejores sabores, los prestigiosos productos y la singularidad también de una pequeña elaboración de artesanía. Todo ello mezclado con un turismo que cada día aumenta el número de pernoctaciones y que hace que la economía municipal revierta sobre nuestros autónomos y empresarios. Y poco más tengo que deciros. Mi agradecimiento a todos que con su esfuerzo y dedicación han hecho un año más que hoy estemos aquí inaugurando la 22ª Feria Agroalimentaria de Jaraíz de la Vera. Un aplauso a nuestro alcalde, diputado provincial, que va a dar hoy la mención especial para la inauguración de esta Feria Agroalimentaria. Muy buenos días y muchas gracias. Decía el alcalde que siempre hemos ido juntos a la defensa del campo, y es cierto. Siempre, llevamos muchos años juntos, nos conocemos hace muchos años, incluso antes de ser alcalde, ninguno de los dos. Y siempre hemos ido allí donde haya una reivindicación a favor del campo. Hoy aquí yo veo caras jóvenes y caras de no tan jóvenes. Los jóvenes, como nosotros, que yo sigo considerado de joven, debemos de aprender de todos los que no son tan jóvenes. Pero que no es que sean mayores, sino que lo que tienen es experiencia. Experiencia de haber vivido muchas cosas en su vida. Y la ilusión de nunca darse por vencido. Esta feria agroalimentaria en este municipio, en Jaraíz de la Vera. El alcalde hablaba de un referente de la comarca, de un referente de la provincia. Yo puedo decir que Jaraíz de la Vera, no solo con su feria agroalimentaria, sino con el resto, que entre todo al final aglutina lo que es el nombre de Jaraíz, es un referente no solo en esta provincia, sino en esta región. Muchas veces cuando hemos asistido a Fitur, la marca Jaraíz de la Vera queda por toda España impregnada. Tenéis ese oro rojo que tantas veces se repite y que impregna cada mañana muchísimos hogares y muchísimas partes de la hostelería de toda España. Os tenéis que sentir orgullosos de lo que sois y de lo que tenéis y de lo que lleváis conseguido hasta ahora. La seña de identidad de Jaraíz de la Vera son los jaraiceños y las jaraiceñas. Por lo tanto, por mi parte, queda inaugurada esta feria agroalimentaria. Muchísimas gracias.